Buenas, les habla el profe Gabriel. En estas láminas vamos a hablar de manera cuantitativa de algunas de las aplicaciones más usuales de modelos a escala en experimentos que se usan para llevar a cabo o encontrar correlaciones entre variables que de otra manera sería muy difícil o muy costoso de controlar en condiciones de laboratorio. Como ocurre con otras presentaciones de este tipo, esto está asociado a un segmento del curso de dinámica de fluidos y por ende también a un libro de texto. En el caso de este año se está utilizando el libro de mecánica de fluidos de Cengel y Zimbala de la edición 2008. Lo que corresponde a este tema que está en esa referencia, entre otras muchas que ustedes pueden consultar, está en la sección 7.5 del capítulo 7. Los modelos a escala por lo general se le presentan a uno con casos muy vistosos. Clásico es la aviación, la cohetería, los vehículos de competencia, en donde se hacen mediciones en un túnel de viento o algún equipo similar sobre una maqueta del vehículo o de la aeronave en cuestión para poderle hacer cambios rápidamente, para poderlo manipular fácilmente y por supuesto que sea muchísimo menos costoso tanto el equipo mismo, el tamaño del túnel de viento, por ejemplo, y la maqueta que se está trabajando. Entonces las modificaciones pueden hacerse más rápido, pueden hacerse más barato, pero la confiabilidad de los datos es muy buena, prácticamente como si fuera hecho sobre el aparato, el edificio o lo que sea a escala completa. Entonces, eso es el propósito de los modelos a escala. Ahora, los modelos a escala necesitan ciertos ajustes en cuanto a las mediciones que se hagan. Hay que acomodarse con los instrumentos de medición, los equipos, por ejemplo, en este canal, necesitan estar diseñados apropiadamente para poder regular la velocidad de flujo, la uniformidad del flujo y demás. De nuevo, los instrumentos de medición tienen que ser especiales. Entonces, por ese lado, aunque se ahorren, por ejemplo, en el costo del prototipo, pues hay que tener esa instalación funcionando, ese equipo en particular funcionando permanentemente. Entonces, esa es como decir la contraparte. En general, los modelos físicos no tienen que ser solo modelos a escala reducida, que es lo común. Puede ser que tengamos unos modelos a escala aumentada, modelos a escala distorsionada o modelos equivalentes. Simplemente que se hace una prueba sobre un fenómeno físico para modelar uno completamente separado. Por ejemplo, cuando se hacen mediciones de intensidad de campo eléctrico o de campo magnético para modelar un fenómeno de transferencia de calor, de distribución de temperaturas o viceversa. Entonces, eso tiene sus problemas, sus dificultades de calibración, pero es un tipo de modelado que uno puede hacer. Entonces, en general, estoy seguro que habrán conocido algún tipo de aplicación de pruebas sobre maquetas, algunas de ellas tal vez muy primitivas, otras de ellas con costos e implicaciones muy de tecnología de punta, pero aquí hago un resumen muy sucinto de lo que convencionalmente se puede encontrar en publicaciones al respecto, publicaciones regulares, son estudios que se están haciendo constantemente sobre vehículos nuevos, sobre fenómenos nuevos que se encuentran en la interacción de edificios con el viento o modelado de procesos industriales y demás. Entonces, como ustedes pueden ver acá, en lo que son embarcaciones, aeronaves y vehículos en general, lo principal es determinar sus coeficientes de arrastre, coeficiente de sustentación, en suma, las cargas útiles o no
que esté haciendo un fluido sobre el vehículo, sobre ese objeto. También cuando el vehículo tiene suficientes grados de libertad, como ocurre en las embarcaciones en aeronaves, pues también es de interés caracterizar la estabilidad que pueda tener, por ejemplo en embarcaciones, su reacción al oleaje o las aeronaves cuando pierden alguna de sus superficies de control o se manejan mal algunas superficies de control. Todo esto, por supuesto, es mucho más seguro, mucho más barato hacerlo en modelos a escala reducida. Por el otro lado, tenemos ya en escalas mayores lo que ocurre en edificios o grupos de edificios, en estructuras grandes, ese tipo de cuestiones. También tenemos el efecto que el viento puede tener en terrenos, o sea, la formación de patrones de erosión o la dispersión de contaminantes, el movimiento de deslizamiento, de inundaciones, en fin, cualquiera que se pueda acomodar en tamaño suficiente en una instalación que pueda generar los procesos dinámicos que se persiguen. Naturalmente, las máquinas, un reactor, un separador, un destilador, un tambor de secado, cualquiera de los equipos industriales se puede fabricar un modelo a escala para valorar en pequeño, en barato, su comportamiento y poder pronosticar modos de falla, poder pronosticar tiempos de procesamiento y cualquier otro parámetro que sea de interés para el usuario. En deportes, naturalmente, hay muchísimo que hablar al respecto. Entre ellos están principalmente los coeficientes de arrastre, coeficientes de sustentación, no solo balones y pelotas, sino pues también una jabalina, un martillo. O sea, hay muchísimos diferentes accesorios, diferentes elementos que están interactuando con un fluido en algún momento y probablemente para efectos de mejorar el rendimiento del atleta se quiera cuantificar alguno de los procesos que interactúa ahí. Entonces, a manera pues gráfica, tenemos un par de asuntos que mencionar en cada uno de estos tópicos. Cuando queremos modelar el efecto del viento en una estructura, no solo es las cargas a fuerza que tiene que resistir, sino también modos de resonancia, modos de ventilación, cómo es la ventilación, cómo podría propagarse contaminantes dentro del edificio, cómo se puede sacar contaminantes de un edificio gracias al viento, cómo puede afectar la propagación de un incendio, ese tipo de cuestiones. El inconveniente siempre con edificios es que si uno quiere determinar con mucha precisión, por ejemplo, la distribución de presiones en las caras, entonces esa maqueta tiene que venir muy bien instrumentada. Como ustedes pueden ver en esta imagen, tenemos un montón de tubitos dentro de ese edificio que llevan cada uno un sensor de presión. Entonces acá el costo de la maqueta no es tanto en construir la maqueta, sino en el grupo de sensores de presión que están adquiriendo esa medición, adquiriendo esa señal y lo están almacenando en algún sistema de adquisición de datos, un computador adecuadamente equipado para el efecto. Esa es la parte como costosa, no solo de este tipo de maquetas, sino en general, donde querramos conocer, por ejemplo, niveles de ruido, presiones, velocidades. Todo esto es difícil de lograr cuando la maqueta es pequeña. Se tiene que meter muchos sensores en un campo relativamente pequeño. En edificaciones, evidentemente la parte de reacción al viento no es lo único, también se puede modelar su comportamiento estructural. De hecho, hay hasta normas para fabricar bloques de microconcreto para construir a escala
edificaciones, casas, estructuras, paredes, tapias y demás, y hacerlas fallar a un costo y con cargas muchísimo menores a lo que ocurriría si se hacen pruebas a escala completa. Entonces eso por el lado de los concretos y agregados de concreto y naturalmente también en estructuras metálicas o estructuras de fibras de madera o fibra de bambú, pues también naturalmente estarían disponibles para hacerles pruebas en su interacción con el viento o si no, nada más su comportamiento 100% estructural, su comportamiento ante el peso o ante carga sísmica o algo por el estilo. En vehículos es de los casos más conocidos. Se prueba una maqueta, se pueden medir presiones, se pueden medir niveles de ruido, se pueden ver patrones de flujo. Y claro, también ocasionalmente puede ser que valga la pena pruebas a escala completa y hasta con consideraciones especiales, con equipamiento especial para, por ejemplo, poder tener las ruedas del vehículo girando mientras el viento lo afecta, para que el modelo sea completo. Obviamente esta completitud viene un costo de operación, un costo de construcción muy alto de esos túneles de viento. Otros maquetas que tenemos, por ejemplo, son maquetas que son modelos acústicos de instrumentos musicales, de auditorios, de simplemente recintos, por ejemplo, un estadio completo, para cómo se va a comportar ante el sonido, ante la propagación del sonido. Estos modelos son muchísimo más baratos, obviamente, que estar probando en habitaciones, en recintos a tamaño completo. Y los resultados que dan son, son muy buenos, son similares a las simulaciones digitales que en este momento se pueden hacer por computadora. Les mencionaba también, entre las diferentes posibilidades estaban el modelado de el efecto del viento, no en un edificio o en un vehículo, sino en grupos de casas, en grupos de edificios, cómo interactúa con un terreno, cómo interactúa con sembradíos, donde se pueden generar zonas de estancamiento, donde se pueden generar zonas de alta velocidad o de ruido o de turbulencia que puede generar molestias o puede generar situaciones de peligro si los edificios son muy altos. Ese es otro patrón de clasificación de maquetas a escala. Una ciudad completa. Lo difícil acá es lograr algo competitivo en términos de costo. Una maqueta de estas tiene que usar un factor de escala muy alto para que pueda caber en un túnel de viento suficientemente grande. Si ese factor de escala es muy alto, pues también tiene el problema de que no se puede instrumentar mucho. No se pueden meter micrófonos para medir nivel de ruido, no se pueden meter tan fácilmente tantos sensores de temperatura o de concentración de contaminantes o de presión o de velocidad. Es lo que uno da, el otro lo quita, como en cualquier en cualquier caso donde uno está favoreciendo precisión en contra de los recursos disponibles. Como habíamos mencionado ya antes, otra vertiente importante de modelos de escalas es los efectos que el agua tiene en embarcaciones, en su estabilidad, en simplemente las cargas mecánicas que están actuando sobre la embarcación y por supuesto modelar también procesos de catástrofe, digamos una inundación parcial de la embarcación o simplemente un hundimiento completo. El caso anterior era el caso del efecto del agua, del mar en la embarcación, en este caso, pero también se hacen comprobaciones de cómo el viento lo afecta. Entonces, en este caso, la embarcación está aislada en un túnel de viento porque se está valorando por separado
la acción del viento de lo que estaría ocurriendo en el agua. Entonces, igual ahí se puede notar que se trata de un túnel de viento muy grande, es una instalación muy costosa. Su costo de operación es, eso sí, negligible en comparación con si se trata de un túnel de viento supersónico. Es completamente otra condición para ciertos tipos de aeronaves en cohetería. En ese caso, pues también son modelos a escala, pero las pruebas son muchísimo más costosas y los túneles de viento son también muy poco usuales, son muy inusuales. Estas maquetas que ustedes ven ahí de generadores eólicos, pues también son otra aplicación de modelos a escala. En este caso están tratando de valorar no solo su rendimiento, su respuesta a la velocidad del viento, que tanto puede generar, sino en este caso están valorando la estabilidad de los vórtices que se generan en las puntas de las aspas que afectan muy rápidamente la eficiencia. Como pueden ver, estos túneles de viento necesariamente son muy grandes, precisamente el área que tapan las maquetas, cualesquiera que sea su tipo, tiene que ser pequeña en comparación con la sección transversal del túnel de viento para que no queden distorsionados los resultados, tengan la credibilidad. Todo esto son maquetas, son a escala reducida. A veces, por una cuestión de claridad, poder explicar cómo funciona una máquina, un proceso, un equipo, que son inherentemente de muy pequeña escala, a veces hay que fabricar algo en escala aumentada, pero también se puede usar para caracterizar elementos, objetos, como por ejemplo ese laboratorio en un chip que ven ahí al lado derecho. No es tan fácil hacerle mediciones, por ejemplo, de presión o de caudal o observar dónde se va a acumular la suciedad si está hecho a su escala. Entonces a veces se hacen a escala aumentada, un factor de escala en lugar de ser de escala reducida, por ejemplo, 1 es a 2, 1 es a 3, es de escala aumentada, 3 es a 1, 2 es a 1, 2 veces más grande o 3 veces más grande de su tamaño original para poder meter instrumentos, para poder observar directamente algún fenómeno. De nuevo, lo que afecta estos casos es parecido al caso de escala reducida, es un cambio de escala y hay que hacer los ajustes correspondientes. Un caso muy especial de esto es la escala distorsionada, como ustedes pueden ver acá, en ese modelo de un río. Como pueden ver, en ese modelo está exagerada la escala vertical. El río en realidad es mucho menos profundo respecto del ancho. En realidad, en la maqueta, pues es más profundo en comparación con el ancho. Entonces, toda la idea de esto es poder hacer mediciones con precisión en dirección de la profundidad sin que interfieran el hecho de que, por ejemplo, esa capa de fluido es muy delgadita. Entonces, hay muchísimas variantes de modelos a escala distorsionada, no solo obviamente en el caso de flujos como este. Lo importante es que uno sepa que ese factor está presente y esté manteniendo la similitud. Y esto uno lo logra a través de garantizar que los números adimensionales en los que está operando el fenómeno son suficientemente iguales para los fenómenos que uno le interesa medir para que esa distorsión no afecte en gran medida los resultados que uno quiere obtener. Otra estrategia es usar modelos equivalentes. Tal vez el ejemplo más convencional es el lugar común de la igualdad que se trata de hacer entre un
circuito eléctrico y un circuito de tuberías, un sistema de tuberías, en donde sí, básicamente una tubería se puede modelar como un cable o viceversa, una batería o un generador que le impulsan a través de una diferencia de potencial, la corriente a través del sistema, se puede modelar como una bomba o viceversa. Igualmente un motor eléctrico, se puede modelar como una turbina y él recibe ese caudal, hay una pérdida de presión, una pérdida de energía potencial. Lo mismo ocurre en un motor eléctrico. La idea acá, el concepto es que uno podría configurar, por ejemplo, un circuito eléctrico para que sea análogo a un sistema de tuberías. Entonces se podría ajustar su resistencia, se podría agregar la presencia de bombas mediante baterías o mediante generadores. Se podría configurar todo un circuito eléctrico y se podrían tomar mediciones, por ejemplo, de corriente o de caída de voltaje en diferentes puntos para pronosticar proporcionalmente cuál va a ser la caída de presión o el caudal en diferentes puntos de la tubería. Esto conceptualmente tiene sentido. Lo que sucede es que en realidad tiene una dificultad práctica muy importante. Bueno, ¿cómo se calibran estos modelos? ¿Cómo decido yo qué generador o qué batería me modela con precisión suficiente y con facilidad suficiente una determinada bomba? Igual, ¿qué resistencia se usa para modelar el codo? Esa es, como decir, la dificultad práctica, no solo en ese ejemplo convencional, sino en general en los modelos equivalentes. Sobre todo que los modelos equivalentes, en realidad el modelo equivalente más cómodo para nosotros es ni siquiera irse por un modelo físico, sino irse por un modelo computacional, un modelo numérico que nos permite pues simplemente simular en un computador lo que está ocurriendo en un fenómeno de interés en particular. El caso es que independientemente de eso, hay fenómenos que se parecen mucho entre sí. Y en este caso los modelos numéricos nos ayudan a ilustrar ese concepto. Las líneas de esfuerzo en una placa agujereada se parecen mucho a las líneas de flujo en medio potencial, en medio poroso, o sea, flujo potencial, pero también se parece mucho a el flujo de calor en un material homogéneo. Ese círculo que ustedes ven ahí en el centro es como decir un aislamiento térmico y la energía se está moviendo de izquierda a derecha. Y también esos mismos patrones que se ven en el caso de las líneas de esfuerzo, en el caso del flujo de fluido potencial a través de una esponja, pues se perciben los mismos patrones y la misma variación, el mismo patrón de variación en distribución de temperaturas o también hasta en un campo eléctrico o un campo magnético si el medio es homogéneo. Entonces, se pueden usar estas analogías también en términos físicos. Uno puede tomar, por ejemplo, un papel grafitado, recortarlo en la figura de la pieza que uno quiere modelar, por ejemplo, la distribución de temperaturas, y en la fuente de energía y en el sumidero de energía de lo que hubiera sido ese objeto, pues en ese papel eh, conductor se podrían conectar un diferencial de voltaje. Entonces, midiendo voltajes y corrientes locales, se podría también entonces establecer un modelo de predicción de distribución de temperaturas. De nuevo, eso es un ejemplo muy primitivo, su aplicación principalmente es didáctica, pero no deja de ser cierto. No deja de ser cierto que tienen similitud y eso en algún momento se pudo aprovechar para tomar mediciones, para tomar proporciones. El asunto es que
los modelos físicos de esta manera son limitados, son difíciles de utilizar y en general cualquier tipo de modelado que se use, como este que hemos estado mencionando hasta el momento, los modelos de escala reducida sobre todo, cualquiera que sea el modelado pues tiene sus limitaciones y la principal es el control, en la precisión requerida de los instrumentos de medición, la precisión requerida de los instrumentos de control, los equipos de control, a veces llevan costos tan altos que cualquier ahorro que uno pudo haber tenido por usar maquetas simplemente queda anulado, queda completamente suplantado por esas otras dificultades técnicas o económicas. El otro problema es que a veces, como se está trabajando con modelos equivalentes, hay ciertos parámetros que tienen que mantenerse constantes o por lo menos dentro de cierto margen. Y eso obliga a que si uno cambia, por ejemplo, la dimensión o la conductividad o la velocidad de flujo, entonces alguna otra cosa tenga que cambiar también para mantener un parámetro, usualmente un número dimensional, constante. Y eso a veces lleva a cosas absurdas, ya sean muy costosas o sencillamente no son posibles físicamente. Por ejemplo, es imposible que haya un flujo de aire subsónico que además esté circulando a 800 metros por segundo. Simplemente no se puede, porque precisamente la misma magnitud me está diciendo estamos por encima de la velocidad del sonido en el aire. Entonces, ese tipo de limitaciones de origen matemático son las que muchas veces nos hacen preferir naturalmente los modelos numéricos, los modelos computacionales. Pero bueno, ese no es el tema de esta lección. El tema de esta corta lección fue precisamente un primer acercamiento a los modelos. Mientras tanto, es hora del juguito.